Y dentro de los semáforos tenemos a la orden quinetoplastida, ahí tenemos a Leishmania y a Trypanosoma. Porque su mismo nombre lo dice, va a tener un quinetoplasto. ¿Se acuerdan que en la práctica decíamos que cerca al núcleo, cerca al flagelo, o antes del núcleo había una barrita que se llamaba quinetoplasto? Entonces por eso pertenecen al orden de quinetoplastida. Entonces, cuando hablamos de quinetoplastida, pues son monogénico y heterogénico, porque recuerden que va a depender, ¿no? Hay en el caso del trypanosoma, en el caso de su reproducción es fisión binaria, ¿no? Y el quinetoplasto es un ADN extranuclear que se encuentra con una doble hermana y hace las funciones de una mitocondria. ¿Qué es esto? A ver, ya han hecho blanquito. ¿Qué es esto? ¿Qué sería esto? Trofozoito. Es un lo que hemos hecho práctica, un promastigote. Ah. Quinetoplasto. Ya nos hemos hecho esta parte. Promastigonte. Entonces, los hemos visto parásitos son porque lo vamos a encontrar en la sangre, ¿ya? Tanto en la parte tisular como en la parte máxima, ¿no? Y tiene que ver mucho con el antecedente epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar expuestos aquí a vectores. Recuerden que acá no es porque como fruta más lavada, agua contaminada, no. Acá necesito que un vector biológico, porque vamos a ver, ¿qué habíamos dicho del vector biológico? Que dentro de él se realiza parte de su ciclo, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de vectores, porque dentro de él van a realizar parte del ciclo biológico. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es Leishmania. La Leishmania descubierta en 1901 por Leishman, de ahí su nombre Leishmania. En el viejo mundo ocurrió y la parte genética que hoy manejamos fue por Craig. Miren, ese huequito que ven ahí, de repente ustedes que han ido alguna vez al museo, han visto unos huequitos que no tienen nariz. Se le decía antiguamente la nariz de tapir, porque la uta era una enfermedad que para nuestros incas se comían los cartílagos. Y es verdad, ahorita vamos a explicar cómo el parásito necrosa y destruye el tejido. Entonces hay huequitos, si ustedes observan que no tienen naricita. De repente por ahí si van a provincia, algunas personas la ven sin el pabellón de la oreja. ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de ver? Ajá, acá con la mitad de la orejita o sin esto ya. Eso han tenido uta. O sea, han tenido leishmaniasis. Porque el problema de la leishmaniasis es que te necrosa, pero te mutaliza, o sea, te mutila. No es que el tejido va a regenerar, no es que se va a recuperar ese tejido, no, para nada. Si te lo destruye, te quedaste sin esa parte. No sé que te hagan la cirugía plástica, ¿no? No hay de hoy. Y el caso de la espundia es una variedad también de Leishmania, pero que no solamente es a nivel cutáneo, sino también entra a través de la mucosa. Tanto es así que se puede comer, digamos, destruir hasta el paladar. Tanto que el médico le dice abre la boca y tiene así todo destruido en forma de una cruz, por eso le dicen la cruz de Escomón, que es una parte clínica que el médico dice, esto es espundia. Entonces lo tenemos desde hace muchos años produciendo unas lesiones, unas úlceras. Entonces, son de la familia Trypanosomidae, género Leishmania, con muchas variedades, y que unas de ellas afectan la mucosa, leishmaniasis cutánea, otras la leishmaniasis cutánea, la otra la mucosa, leishmaniasis mucocutánea, y la visceral que no tenemos en el país, pero acá nomás en el Brasil tenemos, ¿no? Es una enfermedad zoonótica, sí, porque vamos a utilizar un vector y no va a transmitir el parásito, ¿no? Entonces eso se llama emergente porque siempre ha existido. Lo que pasa es que hay reservorios. Los reservorios de la malaria, el perro, el asno, los cuyes, los monos, todos ellos pueden estar en zonas silvestres y tienen leishmaniasis. El problema es cuando el vector, la leucemia, que ya lo conocen los que han hecho práctica conmigo, es chiquitito y va y pica el vector. Entonces, digamos que cuando lo pica y saca la sangre, succiona la sangre, se va a llevar al parásito llamado Leishmania. Y luego vive en su hábitat en las partes boscosas y nosotros vamos a hacer campamento, ¿no? Y con nuestros polos así, ¿no? Todos calatos ahí, ¿no? Expuestos. Llega la tardecita, salen a las 4 de la tarde y ¡pa! Te pica. Te inyecta la fase infectante que es promastigote. Y entonces nos infecta. ¿Dónde tenemos ahorita, por ejemplo, leishmaniasis? Santa Eulalia.
Así que es lo que les gustan ir a Guarochirí, por allá hacer su campamento, con sus repelentes o bien protegidos, porque tenemos brotes allá de leishmaniasis. Entonces, ¿quién la transmite? Un vector, ¿no? En el caso de la América se llama luxomia. En el caso del viejo mundo de Europa se llama fleboto. Entonces el vector es una mosquita, le llamamos chiquita. Estos son los amastigotes, estas estructuras esféricas con su núcleo y su kinetoplasto chiquitos, ¿no? Acá también están sueltos. Esférica de 2 a 5 micras con un núcleo esférico y una barrita que se llama kinetoplasto. Miren, todo eso vamos a estudiar. Todas estas son las variedades. Por la nueva biología molecular, toda esta variedad tenemos, ¿ya? Pero la ventaja de nosotros como tecnólogos, como el diagnóstico es a nivel del tejido de la secreción, para nosotros solamente es decirle al médico el leishmania. Se hacen cultivos que se mandan al INS, que es un laboratorio referencial para microbiología en el Perú, y ellos hacen la caracterización enzimática para poder saber a qué especies específicamente pertenece, ¿ya? Entonces esa parte no llegamos más allá, no sé que trabajemos en el INS. Pero sí la clínica, ahora vamos a ver las lesiones que ocasiona, sí puede hacerle al clínico decir qué tipo de especie de leishmaniasis tiene, ¿ya? Eso sí es verdad. Pero nosotros desde el punto de vista diagnóstico laboratorio solo diagnosticamos a mastigotes de leishmania. No podemos hacer la caracterización porque no es que con nuestros ojos podamos decir que es una brasilensis, que es una guayanensis, o que es un lanzoni, o que es una tropical complex. No, esto es biología molecular, netamente biología molecular, ¿no? Entonces está basado en simodemas, que son las enzimas, y los famosos PCR, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos, está clasificado, es que tenemos dos subgéneros, subgénero leishmania y subgénero viana. Estos dos subgéneros están basados en dónde se van a encontrar los promastigotes en el intestino, en qué parte del intestino del vector, ¿no? Y dependiendo de eso, se van a clasificar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el subgénero leishmania y tenemos la Leishmania amazonensis que tenemos en el país, en la selva, ¿no? Y produce la leishmaniasis cutánea difusa. Tenemos la subgénero Leishmania brasilensis, que es la llamada espundia que tenemos acá en Huánuco, todo lo que es eje selva. Tenemos la Genico guayanensis, que también la tenemos en la selva, que también es la leishmaniasis cutánea. Hay especies que tenemos, hay especies que no tenemos. Eso es lo que tenemos en el país. Leishmania viana brasilensis, ¿no? Que les estaba diciendo que les pone, Leishmania viana guayanensis, Leishmania viana peruviana, esa es la que tenemos en la sierra, la famosa UTA, ¿no? La que de repente siempre se escucha, la UTA, ¿no? La Leishmania brasilensis, la Lanzoni, casi poquísimos casos se han reportado, y Leishmania amazonensis es la leishmaniasis cutánea difusa. La otra es la espunia y la otra es la UTA, es lo que más tenemos. ¿En qué se basan para poder clasificarlo? En qué parte del intestino del vector se realiza la multiplicación de los promastigotes. En el caso de Leishmania leishmania, en el intestino medio o anterior del vector. Y en el caso de la subgénero viana, en las 3 porciones del intestino, posterior, medio y anterior del fleboto, ¿no? O sea, la ubicación donde se reproduce el promastigote. Entonces, este es el que hemos visto en la práctica, ¿no? El anófeles, disculpen, la luxomia. Y tiene que ser hembra, porque la hembra es la única hematófaga. Ella necesita sangre para madurar sus huevitos, ¿ya? Lo que no hace el macho solo consume leche, ¿ya? Entonces, peludita, le dicen la mosquita de la arena, chiquitita de 2 a 3 milímetros, una cosa pequeñita, hematófaga, solo la hembra, ¿no? Pertenece al género Luxomia. Tenemos 30 especies aproximadamente de luxomias en el mundo. Y en el viejo mundo se llama fleboto, ¿ya? Pero son idénticos. Y de todos los lugares que tenemos, casi todo el Perú, todo lo que es la fase de eje selva, toda la costa, tenemos leishmaniasis. ¿Y por qué? Porque tenemos los vectores. Una cosa es la leishmania, que es el parásito, y otra cosa es el vector, que es la luxomia. Y tenemos Luxomia perunensis, que es el que transmite la UTA, la leishmaniasis peruviana.
Tenemos la Luxomia verrucarum, que también transmite la Luxomia tejada y Luxomia yacumense. Y miren con los nombres, de repente ustedes los conocen por otros nombres, ¿no? En Lima, o todo lo que es le decimos manta blanca. Cuando ustedes van, por ejemplo, a Chosica y llegan a las 4 de la tarde, ¿no salen unos mosquitos chiquititos de alitas blancas? Por eso le llaman manta blanca. No quiere decir que todas ellas estén por leishmaniasis, ¿eh? No. Puede que alguna haya tenido contacto, pero no quiere decir que todo. Entonces hay que usar nuestro repelente, hay que tener cuidado. ¿Por qué sale a esa hora? ¿Por qué cree que sale a esa hora? ¿El calor disminuye? No, la luz. Ellos no toleran la luz. Sus ojitos son a 360 grados. Entonces la luz no lo deja. Segundo, son muy, sus patitas se queman. Por eso esperan la oscuridad, esperan la bajada de la luz para que recién salgan. Y ahí nos cuidan. Miren, en Huánuco le dicen angelillos. De repente los que son de Huánuco. ¿Cómo se llama? En Ayacucho le dicen capa blanca. En Ancash, en Huaraz, esa zona, le dicen chuspi. En Cajamarca le dicen lalapi. Y en Cusco le dicen quetes. O sea, cada pueblito tiene un nombre diferente, pero es el mismo llamado Luxomia. Pero tienen nombres a veces. Cuando van a turismo así, los lugareños le dicen, tengan cuidado con el angelillo. Y ahora saber qué cosa es el angelillo, que es la Luxomia, y que ya saben que transmitan la Luxomia. A usar ropa con mangas, ¿no? Para poder no estar expuestos. La única manera de transmitir este parásito llamado leishmania es vectorial. Aquí nada que me confunde, ni nada que como algo mal lavado, mal cocido, agua contaminada, no. Acá es el vector. Y en el vector, en su probóscide, en la cavidad bucal, ahí está la fase promastigote, que es la fase infectante, por si acaso, es la fase infectante. Entonces ya hemos dicho que el vector es la hembra, solo la hembra, Luxomia, hematófaga de los asesinos. Incluso su vuelo es corto, dice que por ejemplo en altas, ¿cómo se llama? Como la viene en la sierra, no hay Luxomia. Y su vuelo es bien chiquito, o sea, bien corto. Se activa durante las tardes y la noche. Así que por favor, si hacen campamento, no se crean Tarzán, porque van a estar expuestos que les pique la Luxomia. Así haga calor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos más en el país? Leishmaniasis perunensis, que es la Luxomia que transmite la leishmaniasis llamada, que nos produce la uva, ¿ya? La perunensis es la uva. Prefiere lugares húmedos, oscuros, con bastante vegetación. Por eso le digo, cuando hagamos campamento, muchas veces las personas que van a taladrar los árboles de madera, ¿no? Los que son los más expuestos, ¿no? Entonces, bueno, y a ustedes que les gustan hacer campamentos por lugares ya inhóspitos, creo, van a ¿cómo se dice? A conquistar la selva, creo ya, ¿no? Ahí con un machete ya pueden. Porque ella es parte de la ecología, pues es parte no, ecológico, ¿no? Es su mundo, nosotros vamos a invadir. Entonces dice que está muy frecuente en los valles occidentales, interalpinos y en la selva alta, ¿no? De 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Y en la selva baja, como Huánuco, esos sitios, a 600 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es el gran problema? Que si bien nosotros a los pacientes de leishmaniasis le damos tratamiento y se van a curar y vamos a erradicar, entre comillas, este parásito, no lo podemos hacer porque tenemos reservorios. Tenemos perros, miren así son los perros, no son sarnosos, tienen leishmaniasis, ¿ya? Esos. También están los cuyes, también están los burros, que son parte, y sobre todo aquellos que son salvajes, con mucho más razón, los que están los lobos, los que están en la zona más adentro, ¿no? Ellos suelen tener, ¿cómo se llama? La Luxomia pues los busca específicamente para picarles y ahí lo van a encontrar pues en las heridas suficiente a mastigote, que es la fase que legalmente se encuentra en el reservorio y en el hombre, ¿ya? La fase a mastigote. Ahí están los dos estadios, son los dos estadios nomás tiene. A mastigote, es este que está dentro del macrófago, y el promastigote que lo voy a encontrar en el vector. ¿Ya? Entonces, si yo hago diagnóstico en el hombre, yo obtengo una muestra de la región de la periferia de la úlcera cutánea, ¿yo qué voy a encontrar? Amastigotes, libres, pero también fagocitados por los macrófagos.
Recuerda que tenemos células inmunológicas que nos defienden, donde ellos son los macrófagos. Entonces ellos lo... Y el otro estadio lo voy a encontrar en el vector, ¿dónde? En sus glándulas salivales, los promastídeos, ¿no? ¿Qué es la fase infectante que nos va a indicar? ¿Qué características tiene? Miren, que está en un núcleo, kinetoplasto y el flagelo, ¿no? O sea, el kinetoplasto está cerca al flagelo. Entonces, cuando hablamos de mastigote decimos que es esférico, que va a estar en el huésped, en el hombre o en el reservorio. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En nuestro macrófago, en las células dendríticas, en los monocitos. Son intracelular obligatorio. Ingresan a la célula para que se puedan reproducir por división binaria. ¿Cuánto mide la mastigote? De 2 a 5 micras. Es chiquitito. Es chiquitito, hay que tener buen ojo en la práctica, los que ya han visto. Bien chiquitito, ¿no? Con un núcleo excéntrico hacia abajo. Miren, ese es el núcleo. Acá está el núcleo y ahí está la rayita que es el kinetoplasto. Vamos a afinar los ojos en la práctica, ¿no? Este es el núcleo y este es el kinetoplasto. Pueden ver acá, este es el núcleo esférico y este es una barrita que es el kinetoplasto. Ya. Este es chiquito, ¿no, profesora? Es chiquito. Más chiquitito. Esto es chiquitito, es de 2 a 5 micras, es más chiquitito que un glóbulo rojo. ¿Ya? Lo que hemos visto, hemos afinado ya los ojitos, es bien chiquitito. Este de acá, todas estas esferas chiquititas, todo esto de acá también. Todos estos son los mastigotes. El promastigote, que es el otro estadio, fusiforme, más largo, también mayor tamaño. Algunas literaturas dicen de 12 a 20, otros dicen de 15 a 20 micras de largo. ¿Qué tiene? Su núcleo. Acá está el núcleo. Aquí está el kinetoplasto y este es el flagelo. Miren, acá está fusiforme, ahí está el núcleo, este es el kinetoplasto, este es fusiforme, este es el núcleo, esta barrita es el kinetoplasto, que es una micro con el terreno, y ahí está el flagelo. Tiene una maduración de 10 días aproximadamente dentro del organismo de la leucemia, ¿no? Y el ciclo biológico ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero todo empieza ¿por qué? Que la hembra necesita sangre, porque es hematófago, entonces no va a picar. Al picarlo, en sus glándulas, en sus globósides, sus glándulas salivales, va a tener los promastigotes. ¿Y lo ven? Los promastigotes fusiformes, no sé cómo hacen para acá, ¿no? Sí. No. Ajá. Es táctil. Entonces, miren ahí este inyectador. Miren, incluso esta saliva con que te inyecta, cuando te pica, tiene anticoagulantes. Por eso permite fácilmente que ingrese. Si no, no podría entrar. Entonces te pica y te inyecta la fase promastigote. Perfecto. ¿Y quiénes son nuestras defensas de la piel cutánea? Las células dendríticas, los macrófagos, ¿no? Los monocitos. ¿Y qué van a hacer ellos? Van a irlo a fagocitar, ¿no? Y una vez que lo fagocita, dice que el parásito es bien sabio, pues, se enmascara. Es como que tú entras a tu casa y dicen, llegó un flaco. Entonces todas las defensas salen a buscar al flaco. ¿Y qué hace el parásito? Por evasión, ¡plum!, se vuelve gordito. Se vuelve amastigote. Se forma la vacuola parasitófaga y se transforma en un amastigote. El sistema inmune ya no lo reconoce, ¿no? Así hay óxido nítrico, pues no destruye y ya ingresó a la célula. Y ya se comienza a hacer reproducción binaria. Se comienza a reproducir, hasta que rompe la vacuola grande, rompe el citoplasma de la célula, del macrófago, la célula dendrítica y destruye. A medida que va destruyendo, va haciendo necrosis y se va a ir formando primero una pápula y luego se forma la úlcera. De tal manera que cuanto más tiempo pase, la úlcera se va agrandando. Y como es indolora, no causa dolor. Entonces a veces nos pica algo, nos rascamos, una yayita, como se dice, ¿no? Lo dejas ahí. Pasa un mes, pues sigue la yayita, pero ya no es chiquita, está más grande. Te rascas algo un poquito y sigue ahí. Muchas veces los lugareños de las zonas endémicas lo dejan pasar porque no les duele. Como no les duele, no le hace caso. Cuando en una de esas es una cosa para todos, ahora van a ver, se saca la costra y es un volcán adentro, es todo destruido ya. Entonces, ¿y qué va a pasar? Necesitamos un nuevo vector para que se pose en la
en la lesión, pique, ¿y qué se va a llevar? Amastigote. Llega a su aparato digestivo y ahí están los amastigotes que estaban dentro de la célula, pero ese amastigote llega a su intestino y se vuelve promastigote. Y como promastigote a nivel del intestino, también se reproduce. Y una vez que ya está en grandes cantidades, se va a las glándulas salivales para picar a un nuevo puesto. Sí, internet, ¿no? ¿Acá tengo que poner? Otra vez de clic en la diapositiva, el link. Primero vamos a ver en el hombre, a ver qué primero, el hombre. The life cycle of Leishmania in the insect vector. The life cycle of the Leishmania parasite begin when a female sandfly takes a blood meal of an infected vertebrate host and ingests blood containing infected macrophages with the mastigote forms. Observe the amastigotes passing through the thoracic midgut to the abdominal midgut. In this new... ¿Qué estadio es este? Amastigote. Miren, ahí está esférico, su núcleo y su pilotoplasto. Entonces, lo que ha obtenido al picarle la herida a un paciente con leishmaniasis es llevarse los amastigotes. Ya ingresó a su vía digestiva y ya está en su estómago y entra. Van a ver cómo... environment, amastigotes are grouped together, forming clusters or nest cells, which are enclosed by the peritrophic matrix that protects them from digestive enzymes. Thus, amastigotes transform into procyclic promastigotes. Promastigote, ¿vieron? Se puso fusiforme y le nació el flagelo. ¿De dónde viene el flagelo? Del kinetoplasto que tenía en la mano. Ahí está. Note that the anterior portion of the peritrophic matrix breaks down, and parasites are released to the midgut epithelium of the insect. Bien, entonces van a ver, miren, reproducción binaria. A ver, miren. Ahí se está dividiendo en dos, ¿lo ven? Sí. Miren, se comienzan a abrir. Observe that the promastigotes divide by binary fission and attach to the midgut epithelium of the insect. Note that this adhesion occurs predominantly through the flagellum. Ahora este promastigote, ¿qué va a hacer? Se va a ir a las glándulas salivales. Observe that some parasites are taken out with the blood meal. Ingresa a la sangre para irse a las glándulas salivales. When the parasites detach from the epithelium, the promastigotes migrate towards the stomadeal valve, localized in the anterior midgut, where they concentrate and reinitiate cell division. Ahí se están trasladando a las glándulas salivales, la cavidad bucal. Observe how many promastigotes are accumulating due to the division process. Observe that parasites are responsible for the production and secretion of a gel that acts as a plug, obstructing the midgut and pharynx. During the production of the promastigote secretory gel, the parasites start to transform into infective metacyclic promastigote forms. This differentiation process is designated as metacyclogenesis. Observe that during metacyclogenesis, the promastigote cell body is reduced in size, the flagellum increases in length, and the parasites... Cuando está en el vector, se llama promastigote metacíclico, porque acá igual cuando vemos el hipernosoma se llama promastigote. Cuando ingresa al hombre, ya solamente recibe el nombre de promastigote. Become highly mobile and infective. Metacyclic forms cause damage to the stomadeal valve, interfering with its function and facilitating reflux of parasites that move anteriorly into the proboscis. They are introduced into a new mammalian host when the sandfly bites again, starting the cycle over. Entonces nos está inyectando ¿qué? Promastigontes. Entonces la parte infectante es el Promastigontes. Ya quedó claro, se vuelve... The life cycle of Vamos a ver el otro en el humano, ¿no? Es en el vector. Todo lo que hemos visto es en el vector. Por eso es un vector biológico.
está inyectando? Promastigante. El promastigante nos picó, está ingresando en la parte cutánea. ¿Y quién sale? La célula dendrítica. Son nuestros protectores de la piel, ¿no? El sistema inmune. Los fibroblastos. Los neutrófilos. Miren, ya va acá, está en la sangre, ¿no? Abajito ya va el amastigón. La macrófagos. Macrófagos vamos a encontrar ¿dónde? Sangre periférica, ¿cierto? La vía sanguínea. Muy bien, ahí está el macrófago. ¿Y qué va a hacer el macrófago? Lo va, miren, ¿quién está ahí? Los fagocitos. Acá está el promastigote. ¿Vieron cómo los fagocitos? Y se hace la vacuola parasitófaga, ¿miren? Se envuelve. Entró el promastigote, se hace la vacuola parasitófaga. Y miren lo que hace el parásito. Se transforma en amastigote. El complejo lisosomal no lo destruye. Y comienza a dividirse. ¿Está? Se comienza a dividir, y la vacuola parasitófaga comienza a llenarse totalmente, hasta que destruye el macrófago. De la misma manera lo suele hacer en el tejido. ¿Está? Reventó al macrófago, liberó miles. De un promastigote, miles de mastigotes. Con esto lo que causa la destrucción de la vida. Y acá viene quién más, otra vez, ¿quién es? Otro macrófago. Otro macrófago. Se lo va a comer a este, pero se lo va a fagocitar. ¿Sí? Mírenlo. Ya está, digamos, ya comenzando a hacer las lesiones más seguidas, ¿no? Porque ya no es el promastigote que te inyectó el vector, ahora es que la liberación de los amastigotes de los macrófagos sigue infectando el tejido, ¿no? Igual, y comienza así de esa manera a hacer la lesión. Hola, mi nombre es Giselle Gil, y en esto... Ya, entonces, ¿quedó claro? Sí. Ya, perfecto. Entonces va a depender mucho del sistema inmune también para que se dé esta adaptación de este parásito, ¿no? Y mucho tiene que ver también con la cepa, o sea, la especie de vecino, ¿no? La glucoproteína 63 y la lipoproteína T son los que son receptores de los linfocitos T, como ya los saben de los linfocitos T, ¿no? ¿Y qué activa el linfocito T1? Pues la interleuquina 2 y el interferón. El factor de necrosis tumoral, ¿no? Que son ellos los que van a hacer ahorita completar la lesión, ¿no? Entonces, una vez que el promastigote se fija al macrófago, se forma la vacuola parasitófaga. ¿Y el parásito qué hace? Se transforma el promastigote en amastigante. A pesar que la célula forma el fagolisosoma, produciendo óxido nítrico y oxígeno, el peróxido de hidrógeno, no destruye al parásito, ha visto que se sigue reproduciendo. Y esto va a depender también de que en alguna leishmaniasis cutánea, por eso en las zonas rurales a veces pasa desapercibido este tipo de enfermedad, porque también responde a veces y pasa enmascarado. ¿Qué quiere decir? Que ante la ausencia del interferón de necrosis alfa, pues no se activa la interleuquina 1, no se activa la interleuquina 2. Y si se activa la interleuquina 2, el linfocito T2 se activa, disculpe, la interleuquina 4, es la 4 y la 8 que tiene que ver con los parásitos, y por lo tanto no hay inhibición de los receptores para destruir al parásito. Y por eso son los pacientes crónicos, ¿ya? Entonces va a depender de la respuesta inmune, de que si se activa o no se activa el linfocito 1 o el linfocito T1 o el linfocito T2. Entonces, estas son las tres especies clínicas con las cuales se maneja la leishmaniasis los vector. Tenemos la leishmaniasis cutánea, como ustedes ven ahí, aunque esa es una cutánea difusa. Tenemos la leishmaniasis mucocutánea y la leishmaniasis visceral, que no tenemos, pero tenemos algo de la. Miren, así son las heridas que nos llegan para hacer la muestra, para tomar la muestra.
Miren la manito, de algo chiquito que le picó, que se rascó y terminó con esta herida, esta úlcera grande y no tiene dolor. Por eso es que los pacientes cuando van a la consulta del médico es por lo aparatoso que es la úlcera, más no porque le cause dolor, algo, no, sino por lo que es algo grande, ¿no? Por eso le dicen botón del oriente, porque es una tremenda lesión, una úlcera granulosa con bordes bien definidos. Incluso los lugareños dicen que le llora la herida. No es que le llora la herida, es la linfa, es la respuesta de los leucocitos que están tratando de defender y hay una secreción. De esa secreción llamada linfa que nosotros hacemos la toma de muestra. Jamás del centro de la úlcera porque eso está necrosado, ahí no hay célula. No se va a reproducir la leishmania, entonces no voy a ver nada. Segundo, no debo tomar mucha sangre porque tampoco me va a permitir visualizar. Entonces yo debo de tomar del borde de la úlcera, donde está la linfa. De ahí tengo que obtener la muestra. Si bien es cierto, el 10% son asintomáticos. ¿Qué es lo que más tenemos? La leishmaniasis cutánea andina, que es llamada UTA. ¿Y quién la transmite? El parásito es llamado Leishmania peruviana. ¿Ya? ¿Y qué luxemia era? La perunensis. ¿Ya? La perunensis transmite, es el vector, pero el parásito se llama Leishmania peruviana. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En los valles occidentales, en los interandinos, Canta, Chosica, Ricardo Palma. Estoy hablando de Perú, disculpen, de Lima. Pero en todos los valles interandinos tenemos. Se ubica más o menos 800 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Mire, primero empieza una pápula. ¿Saben lo que es una pápula? Una ronchita. No pasó nada. ¿Ya? Luego se hace un nódulo o una placa, y algo más grueso, tosco, ¿no? Algo que... Y recién después se vuelve la úlcera, la lesión. Y ahí ya está, esta parte ya se perdió del tejido. Para ver. Entonces hay húmedas y hay secas, ¿no? Este es el viejo mundo, lo dividen en mayo, trópicas, nosotros tenemos el nuevo mundo, la leishmaniasis mexicana o la oreja del chiclero. La oreja del chiclero es que se le come eso, se ponen los aretitos, se lo come toda la leishmania y por eso le dicen la oreja del chiclero. Y en caso de la leishmaniasis brasilensis, que es la espundia, van a ver cómo se come toda la mucosa de de la parte bucal. Esta es una leishmaniasis recidente, quiere decir aquella que tuvo en un inicio, no se curó, pasó desapercibida, pero luego nuevamente se activó. Y son como lesiones satelitales, o sea, acá le picó el vector, pero vienen las lesiones alrededor de la picadura, como pápula. Acá le llamamos recidiva. Esta leishmaniasis cutánea difusa la transmite la Leishmania amazonensis, ¿no? En el Perú la amazonensis, en México la mexicana y la aitifio en el viejo mundo, en Europa. Mire, parece lepra, confunde, ¿no? Entonces muchas veces cuando va el paciente en clínica, el médico, el serologista tiene que tener cuidado porque son así, como nódulos, toda la espalda, así todo, por donde le picó, sí, no, le llamamos leishmaniasis cutánea difusa. Es bien común o muy esto en pacientes conocidos, sobre todo, ¿no? La manera como se dispersa, se llama difusa, por todo el cuerpo, no solamente donde le picó el vector, sino que se difunde generalmente por el sistema inmunitario. No lo contiene y se dispersa por toda la piel. La otra es la leishmaniasis mucocutánea, que esta es la espundia. Como ven, ahí está la nariz del tapir. Pues acá la leishmania tiende a comerse las mucosas. Entonces le agrada la nariz y terminan sin todo el cartílago de acá. La nariz se lo come. Si parecen al tapir, no la conocen, este animalito el tapir, no tiene esa naricita ñata, ya así terminan los... Esto no se regenera por si acaso, así se queda el paciente para toda su vida, no sé que le hagan una cirugía plástica y le hagan un retoque. Pero cuando viajan al interior del país observan a ver personas que no tienen nariz, que no tienen orejita, que tienen huequitos en la mano, huequitos acá en el pie, en los gemelos, han tenido leishmaniasis. Y terminan hasta toda una lesión que es toda la mucosa orofaringe, la cruz del comol. El médico le dice abre la boca y tiene una tremenda incisura dentro como una cruz, la cruz del comol. Eso es lo típico. ¿Quién lo transmite en nuestro país? La leishmaniasis viaria brasileña.
tenemos en el país, gracias a Dios, leishmaniasis visceral, pero sin embargo lo tenemos acá nomás en el Brasil por algún factor genético, a pesar que está cerca de nuestra frontera, por algún factor, digamos, genético, nosotros no somos susceptibles a leishmaniasis visceral. Mejor, porque es un problema más grave, porque implica, mire, el hígado, ¿no? Hay un hepatoesplenomegalia del abdomen, ¿sí? Y es una de las más letales incluso. Si bien el otro son lesiones tisulares con deformaciones, es bien difícil, te vas a morir. Te quedas, digamos, con lesiones no recuperables de tejido, pero te pueden tratar. En cambio, en el caso de la necesidad, que es algo más diseminado, puede causar hasta la muerte. Recuerda que está lesionando hígado y vaso, y todos sabemos que el vaso y el hígado tienen que ver con los factores de coagulación, la producción de glóbulos rojos. Entonces el paciente muere con una anemia severa y con una hemorragia, porque los factores de coagulación no controlan. Es un paciente interesante. Pero gracias a Dios no tenemos eso. Pero sin embargo tenemos en los perros, sí. ¿Ya? Y es producida por la Leishmania infantis. Acá también, miren, esta es la calaza, no tenemos acá. Miren cómo se llena la carita, todo el cuerpo. No tenemos en el cuerpo. Bueno, en la parte del laboratorio, como es una enfermedad metaxémica, está controlada por el INS. ¿Qué quiere decir? Por el Estado. El Estado te da el tratamiento para que tu recuperación, y también hace la parte de, ¿cómo le decimos? El cerco epidemiológico. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos un diagnóstico de leishmaniasis. Cuando nuestros resultados salen de leishmaniasis, el médico tiene una ficha epidemiológica y hace la alerta epidemiológica. ¿Qué cosa es la alerta epidemiológica? Existe todo un equipo de veterinarios, médicos, enfermeras, tecnólogos que salen a buscar al vector. O sea, le preguntan al paciente, ¿usted dónde viene? Yo vengo del poblado, no sé, de Chulqui, por ejemplo, ¿no? Entonces todo el equipo se traslada a Chulqui. ¿Para qué? Primero, para el médico buscar pacientes con posibles lesiones para controlar la proliferación de este parásito. Las enfermeras también ahí traemos relaciones de Montenegro que también se le hacen para poder descartarse anticontacto aunque no tengan la lesión. Los veterinarios, porque tienen que ir a buscar perros, burros, cuyes que tengan lesiones y descartar que son leishmaniasis y tratarlos, porque si no la aquí necesita acá nomás, los brotes están acá nomás en Santa Eulalia y ya todo Lima estaría infectado, ¿no? Parasitado. ¿Por qué? Porque se hace el cerco epidemiológico, se centra ahí. A todo ese poblado se le hace el estudio de laboratorio, el médico clínico, los veterinarios salen a controlar a los reservorios, los biólogos salen a cazar las luxomias para saber cuál es el tipo de luxomia que está proliferando en esa zona y que está transmitiendo estos parásitos. Esa luxomia que yo he traído en la práctica, para los que han tenido la práctica conmigo, eso me lo regaló un biólogo porque ellos hacen caza de luxomia para hacer caracterización enzimática. Nosotros no nos ponemos así. Pero ya imagínense todo el pliegue de profesionales para hacer el control epidemiológico. Ahí me equivoqué. Ahí te quieren matar. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de nuestros resultados cuando hacemos un diagnóstico. Ya no hay que confundir. Entonces, miren, ya eso es algo protocolar. Ya está estrictamente para todos los que trabajan en zonas endémicas que tienen que ver con enfermedades metaxémicas. Entonces el paciente va a llegar al médico, el médico va a ver la lesión, ¿qué le va a decir al laboratorio? Necesito que le tomes la muestra. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Esta parte. Voy a coger, voy a limpiar la herida, voy a tomar del borde de la úlcera y voy a hacer mi frotis, que es el que han visto en la práctica. Un frotis, lo voy a colorar con yensa. ¿Y qué voy a identificar? Amacigotes, libres o dentro de los macrófagos. ¿Ya? Pero además yo necesito aspirar con una pipeta o con una jeringa, y el INS nos manda unos tubitos con medio de cultivo. El medio de cultivo es el Nilmarcon, el NN. ¿Ya? Digamos que lo sembramos y lo mandamos a las referenciales. ¿Quiénes son las diferenciales? Dardiris, en caso de Limia, y las direzas en provincia. Ellos controlan el aislamiento. ¿Qué quiere decir? La siembra de este medio de cultivo, y en 10 días ya creció el amacigote a promastigote.
obtienen una gotita, hacen la caracterización por el inmunoelectroforesis o electroforesis o un PCR para saber cuál es el tipo de leishmania. Ese cuadro grandazo que vimos en el inicio, ellos lo van a caracterizar, nosotros no. Y de esa manera se dice cuál es el tipo o la especie de leishmania que está haciendo brote y ellos van en busca del vector para tratar de erradicar en los reservorios. Pero también el médico puede tomar una biopsia y mandarlo a anatomía patológica para el corte histológico, la coloración y observación. Entonces, esto debe estar en coordinación con nosotros. Si yo encuentro positivo acá, yo encontré en la biopsia también positivo. Pero va a ver también cuánto ha lesionado las capas del tejido, porque está tomando una biopsia. O si no, hace una impronta también. ¿Saben lo que es impronta, no? Coger una fracción del tejido y lo presionamos en el portaobjeto. Es una impronta que va a quedar células y también podemos ver ahí amacigote de leishmania. Paralelamente, podemos tomarle muestra de sangre cuando se hacen los controles epidemiológicos y no hay lesiones, le tomamos sangre y se corren pruebas de inmunofluorescencia o ELISA para leishmaniasis. Para aquellos que no tienen todavía lesiones, pero ya están expuestos. Ya están expuestos nosotros a veces, o cuando hacen celulo hacemos, si no las enfermeras, hacen la intradermo reacción de Montenegro. Igual cuando se hace la tuberculina, ¿saben, no? La prueba de la tuberculina para... ¿Te lo han explicado? ¿Allá enfermería? No, todavía. Claro, eso es el PPT, como el PPT. ¿Han visto? ¿Alguna vez le han puesto el PPT? Que se inyecta, se hace una ampollita, se mide la ampollita y si hace reacción, ya, igual en la intradermo reacción de Montenegro. Sino que el antígeno que obtenemos es de acá, de los cultivos, de los promastigotes. Y ahí tenemos la antigenicidad para poder exponernos y que nuestro organismo responda. Y dependiendo del tamaño del diámetro de la pápula, es positivo o es negativo. Ahí te lo vamos a ver. Entonces acá tenemos el examen directo, que es lo que hacemos nosotros. El médico va y te dice, tómele una muestra de la lesión. ¿Qué hacemos? Del borde de la úlcera, hacemos unos frotitos, así como unos toquecitos, y lo coloramos con hielo. ¿Qué voy a encontrar? Macrófagos lleno de mastigote. Acá está mastigote libre, por acá hay otro, por acá hay otro, por acá hay otro. Y lo voy a poner. Si no tengo Jensa, aunque sea con rayo, igual se colorea. Jensa, rayo, no hay ningún problema. Estoy feliz, pero no hay tiempo para. Pero en la práctica que yo les quise ver el video, cómo hacer la coloración y todo, para hacer la identificación. Eso le dejo su práctica. Ya no, la semana pasada en nuestro grupo ya viste el video. Esto es el cultivo, ¿no? Este es el cultivo. Esto es lo que nos manda. No. Este es lo que nos manda el INS. Este es el medio difásico. Es difásico porque, miren, termina en un piquito de flauta, le llamamos. Cuando llega bacteria, eso le llamamos medio difásico, ¿no? Se llama Moimagnificol. Es un agarrante con antibióticos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Miren. Miren esa rodilla. Yo lo máximo que he podido ver, que de verdad que me consternó, había una niñita que había venido de un poblado de la selva con una lesión que se había comido todo el gemelo. Una niñita así chiquitita, de 7 añitos, así. Era que se había comido todo el gemelo. Y cuando preguntamos ahí, ¿cómo puede llegar una mamá a traer a su niño porque ella no tiene todo destruido el músculo tan importante que son los gemelos? Es que dice que cuando empezó, ellos tienen... ¿Cuál es el peor enemigo del médico en las zonas rurales? ¿Cuál es su competencia del médico en las medicina natural? ¿Quién más? Los chamanes. Los chamanes. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esta señora, algunas cosas están cuadradas. ¿Qué pasó? Que empezó la lesión y ella primero utilizó ¿cómo se llama? Plantitas, ungüentos, plantitas naturales, que ponte el llantén pegado ahí, que te va a desinflamar. Ya. Entonces comenzó por utilizar eso. A medida que fue creciendo la lesión, por ahí fue una pos, y como no le hicieron el diagnóstico, no, le dieron antibiótico. No se veía con el antibiótico. Entonces por ahí tenía un problema de pareja, que le habían hecho el mal, no sé qué, la injuria y no sé qué tanta cosa. Entonces se fue al chamán. Y el chamán le mandó unos preparados que peor, pues ayudó a que la lesión fuera más profunda y no sea limpia. Ya imagina todo lo que le ocasionó a la pobre.
Entonces, cuando ya ve, mire cómo llega la rodilla. Así llega, o sea, ya el extremo, no entiendo por qué los mamás son tan así. Vamos a llegar así sin rodilla ya, pero así llega. Entonces, cuando llega allá, al inicio tampoco un poco que les aparata, como era una lesión tan aparatosa, allá en Quito dijeron, no, esto debe ser un problema cancerígeno, linfoma, otra cosa, ¿no? Es porque te coma todo el músculo, pues es una cosa ya. Entonces lo llevaron al hospital del niño, de acá de Breña, y el profesor Roberto Rojas hizo el diagnóstico, pues me llamó, justo me dice, ¿tú crees? O es una levadura porque hay un hongo que también necrosa. Cuando vean en micología también hay un hongo que necrosa. ¿O tú crees que sea? Entonces, mandemos a cultivo, como son 10 días, hagamos todas. Entonces hicimos se hizo varias láminas y lo que no sabía era leishmaniasis. Era leishmaniasis. Porque hay que tener cuidado que las levaduras también son ovaladitas, pero ni tienen núcleo ni tienen quinotoplasma. Pero son tan chiquititas como la mastica. A medida que van a ir estudiando la microbiología ustedes, van a ir discerniendo muchos agentes patógenos muy parecidos, pero que morfológicamente se diferencian. Entonces, una cosa es ver una levadura ovaladita y otra cosa es ver un parásito con un núcleo y un quinotoplasma. En este caso era nada. Esos son los cultivos y ahí se vio los promastigotes. Entonces, el promastigote que hemos visto en la práctica no es que yo les acabo el intestino al vector, es que son contenido de cultivo. ¿Ya? Y por eso luego, esta parte de acá que crece, como queda como un sedimentito, se saca, se hace unos frotices, se colorea con yeso y podemos ver las láminas de promastigote. ¿Ya? De esa manera podemos ver. Y de esto de acá, también como ya tenemos el cultivo del promastigote, sale el antígeno para el PPD, ¿no? La prueba interhemorreacción de Montenegro. Es verdad que se tiene que hacer estos cultivos. Ahí está la interhemorreacción de Montenegro, ahí está, miren, ahí le están inoculando, se hace una pápula y luego de 42 a 72 horas se mide la pápula. Si el diámetro es menor a 4 milímetros es negativo, si es mayor a 5 es positivo. Es como una ronchita que se forma. Una pápula se forma una ronchita rojita y se mide. Las enfermeras suelen hacer eso. Nosotros no hacemos eso, pero bueno. Si están haciendo cero, no van a mandar a hacerlo todo. ¿De dónde obtenemos este antígeno? Pues del cultivo. Hoy en día tenemos también pruebas inmunocromatológicas también muy avanzadas, igual como COVID. Pero son muy caras. Todavía necesitan nuestros ojos. Recuerda que es una familia Trypanosomalidae. ¿Y quién más está ahí? Trypanosoma. ¿Y esto comparte qué? Proteínas comunes. ¿Nos puede dar falso positivo? Sí. Por eso para este tipo de diagnóstico no se utiliza mucho la prueba inmunocromatológica. Mejor se va de frente a PCR y ahí sí no hay nada. Es la distribución mundial, donde hay bastante. Esta es la distribución en el Perú. Todos los lugares donde hay, Sonia, peruviana, mucho Lima. Acá tenemos peruviana, por si acaso. Y en la ejes selva tenemos amazonenses y brasileños. Cajamarca, Guayana. Si van a hacer su turismo, por favor, control. Son los casos reportados. Los tratamientos que suelen darse, si es cutánea o subcutánea, todos son antimoniales pentavalentes. Con eso se trabaja bastante con los azoles. Hay dos tipos de manera como el clínico llena la ficha epidemiológica. Cuando ellos dicen que es caso probable, es porque su clínica no me ha mandado. Él está viendo la lesión, pero lamentablemente no tiene a alguien que le haga el diagnóstico. O sea, no hay un tecnólogo para que haga el diagnóstico de laboratorio. Pero él lo tiene que reportar. Sí o sí, tiene que mandarlo para que haga el diagnóstico. Más adelante, de repente, en una posta o un centro de salud, que se le haga el diagnóstico laboratorial. Y caso confirmado es cuando ya tiene el resultado del laboratorio e incluso hasta el de patología. Entonces ellos ponen ahí, porque el Ministerio de Salud dispone de los amoníacos pentavalentes para poder dar el tratamiento, los antimoniales. Entonces, no es que te lo regalen, o sea, no es que lo tengan allí para regalarlo. Caso confirmado o caso probable, se recién dispensa el MINSA, ¿ya? Para que le den al paciente. La prevención, pues ya sabemos, no hay que estar expuesto al vector. En este caso, ¿quién es el vector? La luxoma, ¿no? Hay que esperar que no sea de tardecita, abrigarse, pues pone su chompita, pues, ¿no? No se ponga.
Usan repelente nomás, se ponen su repelente y ya. Hay que siempre estar, en caso de como minsa, siempre estar controlando los reservorios que los animales no tengan eso. Miren, la selva, ¿sabe quién tiene? El oso perezoso. Ese que te mira lindo, ese es un reservorio, por ejemplo, la brasileña. Y la visceral, hasta ahora nuestros perros sí han llegado a tener leishmaniasis visceral. Sin embargo, por algún factor genético, no nos transmite todavía la leishmaniasis visceral. Pero los veterinarios ya reportaron por algo. ¿Ves? Acá estamos a mastigón, Sí. tenemos esto chiquitito, Sí. esférico, este es el núcleo, la reducción del Me endoplasma. tocó esto. Ahora vamos a hablar